Buenas tardes con todos. Agradeciendo su invitación a dicho evento. Yo soy enfermera que actualmente laboro en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, encargada con respecto a lo que es la unidad de lesiones por presión. El tema al cual me voy a evocar es especialmente lo que es prevención. Como ustedes ven, el tema es muy importante debido a de que la prevención es lo primordial antes que la curación. Bueno, el tema en sí es como decir de que si no prevengo las lesiones, mi paciente se va a complicar, ¿no? Entonces, actualmente, estadísticamente se ha comprobado que el 95% es prevenible y es responsabilidad prácticamente de enfermería. En todo caso, digamos, se puede decir de que la enfermera, conjuntamente con todo el equipo con el que colabora, tiene que estar en un acuerdo en que el paciente que ingresa a cualquier centro asistencial o está bajo su manejo o bajo su cuidado debería estar en lo que es la prevención. Considerando que así las lesiones por presión es un problema actualmente de salud, que bueno, afecta a pacientes que están postrados, mayores de edad y aquellos de movilidad disminuida. En este caso, el cuidador juega un papel importante y crucial en la prevención de las lesiones por presión. ¿Esto qué nos indica? Que nosotros debemos siempre estar pendiente que todo paciente que está independiente de nosotros necesita nuestros cuidados, tener conocimiento que el paciente qué es lo que puede tener durante su estadía o que le puede ocasionar una lesión o cualquier otro problema que involucre su salud. Vamos a ver, como les digo, lo que es las lesiones por presión y tener en cuenta, ¿no? Que la estabilidad de un cuidador es muy importante. Brindar una atención integral de salud mm, para que el paciente postrado no tenga una complicación más y su pronta recuperación sea permanente y evitar así complicaciones con respecto a su estadía o su cuidado permanente o que sea siempre bien cuidado con nosotros. El cuidador también cumple una función muy principal, que es la promoción de la salud y la prevención de las complicaciones del paciente postrado por parte del cuidador. Tener una capacidad de realizar cuidados al paciente, aseo diario, cambios posturales y acompañamiento al paciente. Esto es muy importante porque dentro de estos puntos que estamos tocando con lo que es aseo diario, es muy importante porque el paciente, cuando nosotros lo bañamos, realizamos ese tipo de función o actividad, vamos a observar que el paciente sí está con riesgo o sin riesgo, o ya está propenso a presentar una lesión, ya sea el grado, sea primer grado o segundo grado. También el cuidador tiene que tener en cuenta que tiene que tener un autoanálisis propia para determinar que todo paciente depende, necesita sus cuidados. Ahora, es muy importante saber qué son las lesiones por presión. Las lesiones por presión son lesiones de la piel que se originan cuando existe una presión mantenida sobre un plano o prominencia ósea. Cursan con una degeneración rápida de los tejidos, por disminución de oxígeno de la zona afectada, como resultado de un deficiente riesgo sanguíneo. Esto que nos dice, si hay una presión permanente durante más de 3 horas o más de 4 horas, el paciente ya está propenso a tener una lesión, indicándose así que puede presentar con una lesión de primer grado, que es un eritema, y muchas veces no lo consideramos mucho importante, pero si el paciente, digamos, no continúa con la movilización, el paciente va a pasar a un segundo o tercer grado, lo cual nosotros debemos evitar que el paciente llegue a ese grado, ¿no? ¿Por qué se produce? Todos, bueno, siempre nos tenemos conocimiento que por qué se produce una lesión es por la presión directa del cuerpo que ejerce sobre la presión de los tejidos sobre las camas y directamente articulación que es hueso hacia la cama. Entonces, para ello, nosotros ahí tenemos que considerar que es la movilización del paciente. Por fricción, muchas veces el paciente no lo sabe movilizar de una forma inadecuada y lo subimos al paciente tipo arrastrado. Entonces ahí el paciente puede lesionar su piel, ¿no? Más que nada sucede en lo que es en talones y en zona sacra. Por humedad, en cuanto que es el pañal, si el pañal está mucho tiempo, por más que no haya sido usado por el paciente, ya no haya miccionado o ha hecho algún tipo de posiciones
no le cambiamos el pañal, el pañal también puede ocasionar, ¿no?, esa lesión por presión por no realizar el cambio pasado más de las 4 horas, a pesar que no ha sido usado por el paciente, ya sea por la micción o, como les dije, por la deposición. Por cizallamiento, viene a ser cuando el paciente está sentado y se va resbalando poco a poco. Acá que nos indica que todo paciente no debe ser sentado más de 30 grados centígrados, porque nosotros le tratamos de sentarlo más, el paciente va a rodar, y de tal forma de que va a lograrse o va a dañarse la piel. Ahora, en edad avanzada, tenemos los pacientes que son seniles, tienen alguna enfermedad como el Alzheimer, una ACV o cualquier enfermedad que hayan tenido que le ocasione que el paciente dependa del cuidado de una persona, ya sea de enfermera o de un cuidador, para que el paciente no tenga el riesgo de una lesión por presión o evitar cualquier complicación que puede tener el paciente con respecto a la piel. La inmovilidad, cuando la persona mantenga una presión prolongada en los mismos puntos de apoyo durante largos espacios de tiempo. Como acá en la inmovilidad, ¿qué nos indica? Si el paciente está inmóvil más de 4 horas, el paciente sí está con riesgo de presentar una lesión por presión, e incluso ya comienza a presentarse zonas enrojecidas en las zonas de presión. Como también tenemos, acá vamos a mostrar dónde aparece. Normalmente el paciente, la posición que toma es, ¿no?, como ustedes ven, es decúbito dorsal y como el decúbito lateral. En el decúbito dorsal vamos a ver que el paciente puede estar en la cabeza, en la escápula, en codo, sacro y talón, y también en la parte interna de la rodilla, como también en la parte interna de los malleolos. Como también, si vemos en la parte lateral, puede presentar a la altura de la oreja, a la altura del hombro, caderas, altura de la rodilla, como son los cóndilos o malleolo, como les indiqué, ya sea internos o externos. Entonces, acá el paciente, nosotros, viendo esas zonas que son de riesgo, tenemos que ver la forma de cómo evitarlos o cómo prevenirlos. También vamos a presentar que el paciente también presente en lo que es cuando el paciente está sentado en una silla de ruedas, puede presentar unas lesiones por presión, y tal es así de que toda esa zona o toda el área de la silla de ruedas tenemos que protegerlos con implementos que eviten de que el paciente esté directamente en la superficie, ya sea a la altura de los glúteos o en la espalda, para evitar las lesiones por presión. Ahora, es muy importante conocer también los estadios. Muchas veces vemos acá en lo que es estadio 1, enrojecimiento de la piel. ¿Qué nos indica? Que este paciente está con la piel enrojecida, pero está íntegra. No hay ningún tipo de flistema, no hay daño de la piel, no hay ruptura de la piel. Y ahí el paciente, digamos, es muy recuperable, que es la lesión, con la movilización y liberando la zona que no continúa con la presión. Acá vamos a ver en las lesiones dérmicas, que es el segundo estadio, es cuando la piel ya ha sido dañada, ya se ha agrietada, ha tenido un flistema, o puede ser que tenga flistema, como también puede ser que una flistema ya se haya aperturado, y ahí vamos a considerar que tiene un segundo grado. Para pasar a segundo grado, como ven acá, van a ver que es una paciente que anteriormente, antes de tener así enrojecimiento de la piel, ha tenido que tener un flistema, ¿no? Y ya se ha aperturado, y hay ruptura de la piel, por lo tanto se considera como un segundo grado. Puede ser sangrante o puede ser zona muy enrojecida, entonces ya consideramos que es una lesión de segundo grado. Acá vamos a ver, como ustedes ven acá, el tercer grado. El tercer grado es consecuencia de que el paciente no ha sido movilizado y ha seguido en la misma posición por más de 12 horas, ya puede presentar un tejido necrosado. Antes de presentarse este tipo de tejido, vamos a ver que va a tener tejido necrosado, oscuro, y es un tejido prácticamente que ya se ha dañado, llegando al tejido subcutáneo. Por lo tanto, ese paciente va a presentar una cavitación hacia adentro, ya sea con una lesión que sea con mal olor, con bastante exudado. Entonces ya vamos a considerar de que el paciente tiene un tercer grado. Pero acá no se nota todavía el músculo, no se nota totalmente el hueso. Entonces, por eso es tercer grado. No ha llegado a ser dañado en la profundidad, pero sí puede tener una gran extensión. No necesariamente que tenga profundidad, también puede tener una extensión y profundidad a la vez. También vamos a ver qué es el cuarto grado. El cuarto grado vamos a ver que es un estadio donde ya el paciente va a presentar lo que es, se puede ver la articulación, se puede ver músculo, se puede ver hasta los ligamentos, entonces, y con extensión
que sea más o menos de 20, de 10 hasta de 5, ¿no? Ya tiene profundidad y se visualiza lo que les dije, la articulación. Entonces, ¿cuáles son las medidas preventivas? Es muy importante conocer las medidas preventivas para evitar a que el paciente se complique más y tenga una complicación aparte de la enfermedad con la cual padece. Y bueno, considerando también si un paciente que tiene una edad avanzada, está con riesgo de presentar una lesión por presión. Acá vamos a ver, primer punto, vemos siempre el reloj de cambios posturales, que normalmente se maneja cada 2 horas, ¿no? Entonces el paciente acá van a ver que está colocado con almohadas en las zonas donde están con riesgo de lesiones por presión. Se le coloca en la cabeza, en la parte donde está el sacro, en los brazos, para evitar que presente descargas en el codo, entre las piernas una almohada, para evitar las escaras o las lesiones por presión, como les digo, en lo que es la rodilla y los malleoles internos, como también los malleoles externos. Es muy importante considerar de que actualmente se está utilizando las almohadas, no se utiliza otro implemento que sea, como ejemplo, muchas veces el familiar, con la desesperación de que su familiar no tenga una lesión, compran las donas o compran las almohadas tipo viñuelos, como le dicen a veces, o son los huesitos también, pero no, eso ya está fuera del uso porque no ayuda muchas veces al paciente. Lo más recomendable son las almohadas porque tienen la capacidad de liberar gran parte de las lesiones y el paciente, por más que se movilice involuntariamente, la pierna o, por ejemplo, el talón no va a caer de nuevo a la cama. Va a estar permanentemente en una almohada. Y también, como les digo, de que van a ver acá, como están demostrándose, de que los talones son muy importantes tenerlos liberados y también la zona sacra, tenerla liberada con una almohada que abarque toda la zona sacra. Y también van a ver acá al medio de las rodillas para evitar que no, el paciente tenga lesión en la parte externa o interna de las rodillas, así también como en los del codo o en las manos. Y también en la silla de ruedas van a ver de que está cubierto la silla de ruedas o el paciente donde va a reposar en forma sentada está cubierta con implementos que le protejan de la piel directamente con la superficie de la silla, ya sea en la espalda a la altura de los glúteos. Ahora también, bueno, los avances ahora nos ayuda bastante en lo que es la prevención. Ustedes habrán visto, o bueno, si tienen conocimiento, hay sprays que nos previenen las lesiones por presión. Hay diferentes productos, diferentes nombres en el mercado que se le llama como películas de protección cutánea. ¿Con qué objetivo tienen eso? De que la paciente cuando empieza ya o tiene riesgo de presentar una lesión por presión, ya viene por la permanencia del paciente que está mucho hacia una sola posición, se puede aplicar en esas zonas este protector que viene tipo spray. Se coloca en las zonas, pero también eso no nos indica que no lo voy a movilizar al paciente. Tengo que siempre movilizar al paciente a pesar que le utilice o le aplique el spray. En las zonas más prominentes, como son bueno, en la zona sacra, en talones, codos, ¿no? Donde se presente, en las rodillas, a la altura de los malleolos, sea internos o externos, colocarle. Y estos protectores, que son tipo spray, se coloca o se aplica cada 72 horas. En las zonas que no tienen, digamos, mucha humedad. Pero en la zona sacra sí se aplica cada 24 horas. ¿Por qué? Porque en la zona sacra, por el pañal, la humedad del pañal, etcétera, la película que forma ¿no? Se retira mucho por la humedad. O sea, ahí sí se puede aplicar todos los días, excepto los demás partes o prominentes, se puede colocar cada 72 horas. Acá también vamos a ver unos implementos o son unos instrumentos que se pueden utilizar, que son como apósitos, le dicen apósitos hidrocoloides, actualmente ya vienen implementados con acolchonados, que se colocan en las zonas de presión, como acá en el talón, en la zona sacra, ¿no? Son medios que pueden utilizarse dependiendo muchas veces, quizás el costo es un poco alto, considerando, ¿no? Que si el familiar o no tenga la capacidad de poner una inversión para evitar las lesiones, se le puede colocar y así se evita lesiones por presión para que el paciente no se le complique en determinadas zonas. Acá también van a ver que es muy importante y está considerado entre las normas, es el uso del piel de borrego o el piel de cordero. Está actualmente ya establecido y está comprobado que es mucho más eficaz que cualquier otro elemento que se puede utilizar para la prevención. Pero se coloca en
en la zona, más que nada se coloca en la cama, pero bajo una sábana, no directamente con la piel del paciente. Entonces, normalmente yo se les indico al familiar, muchas veces el familiar no tengo un recurso económico de poder comprar los implementos que se pueden, ¿no? Comprar por medios económicos, les recomiendo porque es económico y es efectivo. Se le coloca bajo una sábana y se le puede cepillar cada 2 días, ¿no? Para que no pierda esa eficacia en lo que es el no liberar la zona de presión del paciente, ya sea principalmente en la zona sacra. Hay otras medidas también muy importantes, como es el baño. El baño del paciente no se debe utilizar agua tibia, jabón con glicerina o un jabón neutro, evitando así que el paciente tenga una, ¿no? Mejora de la piel y se mantenga la piel íntegra. No se utiliza la fricción. Actualmente cualquier masaje no se utiliza fricción, sino tipo masaje en forma circulatoria, amasando suavemente la piel. También es muy importante vigilar los restos de humedad, sobre todo las zonas de pliegues. Acá, como les digo, no, siempre en la zona de pliegues se debe tener mantener seca, no tener mantener la humedad, porque realmente esto puede ocasionar un tipo de hongos y el paciente se complica, ¿no? Y hay un daño de la piel. Aplicar cremas hidratantes diariamente sin masajear con suaves toques hasta su total absorción. Con respecto a lo que es la aplicación de las cremas hidratantes, se tiene que considerar de que se debe colocar solamente por las mañanas, no al mediodía, ni tampoco se puede colocar, digamos, en la noche, porque en el transcurso del día el paciente transpira, hace cierta humedad y malas cremas ocasiona el incremento de la sobrehidratación y puede ocasionar también una lesión. Por lo tanto, al paciente se le indica que todas las mañanas se debe echar una considerada cantidad, no mucho ni muy poco. También evaluar la piel. Si es una piel seca, va a requerir que le aumente un poco más o le incremente un poco más. Y si es una piel mixta, se le puede, ¿no? Tomar en consideración también el tipo de piel del paciente. También vamos a ver que es muy importante no usar colonias ni alcoholes y talco. Colonias, ¿por qué? Tanto la colonia como el talco, con el alcohol contienen alcohol, pues, ¿no? Entonces el paciente puede hacer irritar la piel y el talco no, porque puede ocasionar hongos con la humedad del paciente, más el talco puede ocasionar hongos, más que nada, como les dije, en los pliegues. No dar masajes de zonas óseas, prominentes o enrojecidas, porque vamos a empeorar más a que la zona se enrojezca más, aumente más su color, ¿no? Enrojecido y puede lesionar la piel, ocasionar una lesión de primer grado a un segundo grado. Mantener las sábanas secas y sin arrugas. Es muy importante educar al familiar. Si uno como enfermera trabaja con un familiar, ¿no? Un familiar acompañante, enseñarle, ¿no? De que indicarle que cuando venga a ver a su familiar o usted con ella, las sábanas deben estar bien estiraditas, sin una arruga, porque las arrugas ocasionan también lesiones por presión. El realizar el cambio del pañal cada 2 horas. ¿Esto qué indica? De que el pañal muchas veces no esté usado o usado como el paciente, se deja el pañal hasta cuando no se ha utilizado o lo haya usado el paciente, lo cual también no está contraindicado que el pañal no debe pasar más de 2 horas, así no se haya usado. ¿Por qué? Porque el pañal pierde su efectividad. El pañal está compuesto por un gel, que ustedes han visto, ¿no? Cuando tocan el pañal y cuando el pañal está humedecido, por más que no hayas utilizado, pero por la humedad o la transpiración del paciente, ya hay una humedad. Entonces ahí vamos a ocasionar de que el paciente por humedad puede lesionar su piel y van a ver los dermatitis de pañal. Entonces, es una complicación más de la piel. Evitar los cojines de tipo anillo, dificulta la circulación. ¿Por qué? Los cojines tipo anillo van a proteger la zona de presión, pero alrededor, a la altura donde está el anillo, va a ocasionar la dificultad circulatoria y va a ocasionar una lesión por presión, no en la misma zona, donde uno piensa que va a aparecer la lesión, sino va a ocasionarse donde hay el anillo. Entonces, es evitar, por ejemplo, ya no se recomienda los cojines tipo anillo porque dificulta la circulación y por lo tanto no hay circulación, no hay oxigenación y va a ocasionar lesiones por presión. También es importante utilizar ropa de algodón o hilo. No está recomendado utilizar la ropa con botones o cierres, porque también por ello puede ocasionar las lesiones por presión. También indicarles que ustedes también me preguntarán, ¿qué es lo que indican lo que respecto a los que son el colchón antiescaras, ¿no? Que muchas veces en el mercado lo venden.
El colchón antiescaras es un implemento, sí, que es muy necesario, pero también muchas veces el familiar o el cuidador se confía que está en colchón antiescaras, el paciente no lo moviliza y a veces no dice, no, el colchón antiescaras no es efectivo. Si es efectivo, siempre también tenemos que complementar con lo que es la movilización. Acá vamos a ver también lo que es un video para que, ¿no? Para que ver cómo se moviliza un paciente, de qué forma se debe movilizar el paciente, dónde se debe colocar las almohadas para evitar las lesiones por presión. Cambios posturales, prevención de úlceras por presión. Cuando nuestro familiar debe permanecer largos periodos en la cama, debemos poner cuidado en que mantenga una postura correcta y en que no permanezca muchas horas en la misma posición, para evitar la aparición de úlceras por presión. Podrá descansar en tres posturas: colocado boca arriba, colocado de lado y colocado boca abajo, aunque esta última no es recomendable y debe ser autorizada por el personal médico. En posición boca arriba, la persona está con los brazos paralelos al cuerpo y un poco separados. Las piernas están separadas, evitando que giren a los lados. Ponemos especial cuidado en descartar tobillos y talones, colocando apoyo bajo las pantorrillas. Y es muy importante evitar la caída de los pies, colocando almohadas entre las plantas y el final de la cama. Cuando está de lado, debemos asegurar que la cabeza y el cuello apoyan sobre la almohada. Los brazos deben quedar ligeramente flexionados y el que queda más arriba apoyado en un cojín. Recolocamos el hombro que queda en la parte de abajo, sacándolo ligeramente hacia adelante para que no caiga sobre él todo el peso del cuerpo. Colocamos una almohada tras la espalda y dejamos las piernas semiflexionadas con un cojín entre ellas. En posición boca abajo, la cabeza debe quedar de lado, apoyada directamente sobre la cama o sobre una almohada pequeña. Para relajar su zona lumbar, colocamos a la persona en decúbito lateral y ponemos un cojín a cada lado a la altura de la cadera. Los brazos pueden estar doblados o estirados de la forma más cómoda para la persona. Para que los pies queden en ángulo recto, colocaremos bajo las piernas un cojín. Lo más recomendable es alternar cada 2 o 3 horas boca arriba, del lado derecho y del lado izquierdo. Para cuidar mejor, recuerden, si la persona mantiene movilidad, es importante enseñarle a hacer él solo las movilizaciones. Existen colchones que, aunque no suplen los cambios posturales, son muy aconsejables para ayudar al descanso de las zonas de presión. La ropa de cama debe estar limpia y sin arrugas. Es importante informar al médico y a la enfermera si observamos cambios en la piel de nuestro familiar y seguir sus indicaciones. No debemos actuar nosotros solos. También es importante, para prevenir las úlceras, una buena alimentación y una cuidada higiene de la piel. Bueno, ustedes han visto el video, ahí estamos, ¿no? Haciendo una demostración cómo debemos prevenir las lesiones por presión, el uso de las almohadas, que eso actualmente es el implemento que más es utilizado, ¿no? Para evitar las lesiones por presión y como no,
de todo lo que es lo importante, de todo es de que el, el paciente, digamos, no tenga complicación alguno con respecto a lo que es la lesiones por presión y el paciente cuando se esté de alta, el paciente no se vaya con una complicación más, más bien al contrario, se vaya satisfecho y no, no tenga problemas y que el cuidador, tanto seamos nosotros como enfermeras o un cuidador al cual está pendiente el paciente, tener conciencia que las lesiones de presión son prevenibles. Y acá, bueno, siempre puse, bueno, un lema donde la única manera de hacer una gran labor es amando lo que haces. Gracias. Fue una pregunta con respecto a que les he explicado, les he puesto.